Hola chicos, bienvenidos un día más a Cometando, el podcast de cometas. Yo soy Lucía y ella es Andrea. Efectivamente. Y estamos aquí un 13 de diciembre. ¿Qué tienes que contarnos de Pues este número? bueno, el otro día salió el Spotify Grab y como muchas princesas pija pirates o algo así, o pija... Lo que te saliese a ti. Algo así, como muchas sabréis, hoy es el cumpleaños de Taylor Swift, así que celebramos Día Internacional, genial. Aunque creo que si eres Swiftie no me hace falta que nadie Ya, te yo recuerde también. que es el cumpleaños de Taylor Swift. Em, También es el día que se creó la 11. Dato importante. Literalmente. Y mucho más importante aún, es el día de lanzamiento del Zelda Wind Waker, que es delicatesimo. No he jugado eso en mi vida, pero confío en tu palabra. Bueno, este numerito, 1312, nos ha venido a ver el karma porque dije que todos los días teníamos curiosidades matemáticas y justo este día, 1312, no tiene nada de especial. Así que nos volvemos un poco ingleses y vamos a ver que tiene el número 1213. En plan, que sería la fecha en inglés. Bueno, 1213 es el número primo de 4 dígitos más pequeño que contiene dos números consecutivos. O sea, El 12 y el 13. el 12 y el 13. Y es el más pequeño, de 4 dígitos. Ya está, chulísimo. Me parece suficiente. Sí, literalmente. Y como también es importante los números primos, hoy vamos a seguir hablando de criptografía. Ya vimos el pasado, que si no lo has visto, pues te lo dejamos por abajo, en algún lado, supongo. Así Y que- hoy vamos a hablar de presente y futuro. Cosas que pasan hoy en día en el mundo de la criptografía. Pero antes de nada, quiero recordaros que hoy es un día muy importante. Porque es el código postal de Caicedo de Yuso, en País Vasco, En Araba. en Álava. Y hay 1213 kilómetros en línea recta de Belgrado a Colonia, Alemania. LOL. O sea, hoy es el día de los kilómetros justos. Ya está. Ya está. Y os dejamos con el episodio. Sí. Esto deriva a criptografía hoy en día, porque claro, todos estos sistemas ya los hemos definido y hemos visto que son bastante fáciles, entre comillas, de quebrar. Pero hoy en día, o sea, vimos que se basaba mucho en la búsqueda de números primos extremadamente grandes. Por si nos puedes contar un poquito. Pues sí, les cuento más o menos lo que se hace en los últimos 30, 40 años. O sea, después de básicamente la máquina Enigma, la gente se lo tomó en serio. Esto se convirtió en una disciplina científica y yo creo que realmente se pusieron, probablemente empezando con Turing, y dijeron, no, a ver, aquí hay algo interesante para estudiar y empezaron a aparecer distintas ideas. Lo primero que aparecieron son muchos criptosistemas, es decir, formas de cifrado que sean más difíciles que un cifrado como el de César, como el Bigenere, o eso, mucho más difícil. Pero en realidad son todos por imitación de la máquina Enigma. Si analizamos cómo funcionan, funcionan de siguiente. Uno tiene una caja, que es un tenedor en realidad, pero podemos imaginar una caja, y esa caja dentro tiene una variable que se llama el estado de la caja, ¿sí? Que es la situación en la que están los bits de la memoria o lo que sea, el estado de la caja. Y entra un carácter por un sitio, ¿no? Y la máquina hace una operación matemática, convierte ese carácter más el estado interno de la máquina y produce el texto, un carácter. Pero, al igual que hacía la máquina Enigma, cada vez que entra un carácter, el estado de la máquina muta, cambia con otro algoritmo, ¿sí? Y ya no es el mismo. Cuando entre el siguiente, el proceso va a producir otro, incluso si entra la misma letra, va a producir una respuesta diferente. Y así sucesivamente, ¿sí? Y esa máquina, el estado, se inicializa con la clave secreta. Entonces, solo la persona que conoce la clave secreta puede conocer cómo va a ir evolucionando ese estado en función de los caracteres, cómo van entrando. Por supuesto, se necesita también que esa máquina se pueda revertir, que conociendo el estado final uno pueda ir revirtiéndolo todo. Pero esencialmente la criptografía, incluso la que se hace a día de hoy, ¿sí? Los sistemas como el AES o los más seguros que existen de criptografía de clave privada, funcionan por imitación de la máquina Enigma, ¿sí? Se pone una máquina compleja que tiene un estado inicial que depende de la clave secreta y los caracteres entran de a uno, ni siquiera es polialfabético, ¿no? O uno podría argumentar, no es simple. Y van saliendo los caracteres de a uno, bien, uno por uno.
Incluso se puede hacer a nivel de unos y ceros, nada más. Lo interesante, la pieza clave es cómo va mutando el estado de la máquina en función de lo que va entrando. De hecho, uno podría incluso tener una situación más simplista todavía, donde el estado va mutando, ni siquiera depende de cómo entran los unos y ceros, siempre va mutando de la misma forma. Y lo importante es que esa secuencia de estados se llame pseudo aleatoria, es decir, que si yo conozco el estado inicial, la máquina va a saber cuáles van a ser todos los demás estados de la máquina. Pero si, a menos que yo esté observando esa máquina, no hay forma de que yo pueda deducir cuál es esa secuencia. Es totalmente impredecible la fórmula, del mismo modo que es impredecible cómo estaban los caracteres escritos en el libro, ¿sí? En cierta forma se trata de imitar. Imagínense que los caracteres que yo tenía en ese libro extremadamente largo no eran totalmente aleatorios, sino que estaban obtenidos con una fórmula súper complicada y que me determinaba cómo el estado, cómo una línea determinaba la siguiente línea y determinaba la siguiente línea. Solo aquel que conoce la primera línea del libro puede deducir todas las demás, pero bueno, al final eso reduce a... El secreto entonces, la magia, está en conocer la primera línea y cómo funciona la maquinaria. Y muchísimo de los criptosistemas, casi les diría, todos los de clave simétrica funcionan así. ¿Sí? Eso se llama cifrado en flujo, ¿no? Porque esto como que entran de a uno, la máquina va mutando, no hay engranajes, hay electricidad o lo que sea, pero mismo principio. Pero el gran descubrimiento vino más adelante, como en los años 75, una cosa así, donde se dieron cuenta de que el gran problema de esto era que la persona uno y la persona 2 se tienen que poner de acuerdo en la clave secreta, sea lo que sea. Si es posible hacer que esas dos personas se acerquen en un momento e intercambien, sea un libro, sea un papelito con la clave o lo que sea, todo bien. La criptografía de clave privada o de clave secreta es inquebrable a día de hoy. Nadie sabe cómo romper estos sistemas. La máquina Enigma con esteroides. El problema, la gran debilidad está en cómo nos ponemos de acuerdo en esa clave si no podemos acercarnos un día, ¿sí? Primero porque quizás no queremos que nos vean acercándonos el uno con el otro o lo que sea, o simplemente que es inviable. Una persona vive en Japón y yo vivo aquí, ¿y cómo hacemos? Entonces, una opción es lo llamo por teléfono y le digo, mire, señor, yo quiero usar con usted la clave ta, 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 pero sabemos que los espías estarán escuchando esa comunicación y a partir de ahí el secreto dejó de ser secreto. Con que ya más que una persona, además de esos dos, conozcan la clave, la hemos liado. Entonces lo que se descubrió en los años 75 más o menos es un procedimiento que hace lo siguiente. Dos personas que están comunicándose por teléfono o en una red pública, donde incluso podrían estar en la misma sala, pero gritándose uno al otro, con todos los espías del mundo en el medio, ¿sí? Y si bien la persona 1 le está hablando a la persona 2, la persona 2 a la persona 1, como producto de esa conversación se produce un número secreto que solo lo va a terminar conociendo la persona 1 y la persona 2 y nadie de los que haya escuchado la conversación. El hecho de que eso sea posible, que se pensó que era totalmente inviable, es lo que hizo posible la criptografía de clave pública o lo que dio origen a los sistemas de clave pública. En un sistema de clave pública es sutilmente diferente y la situación es cada persona que quiere participar en el criptosistema genera una clave privada que solo la conoce él y una clave pública que se la reparte a todos que están relacionadas con una ecuación matemática difícil de invertir, ¿sí? Conociendo la clave pública es inviable obtener la clave privada, pero al revés es fácil. Y entonces cada persona que me quiera enviar un mensaje a mí lee mi clave pública en un directorio de claves públicas que estará en mi página web, usa un procedimiento matemático para cifrar que solo requiere la clave pública, me envía el mensaje cifrado y yo con ese mensaje cifrado necesito forzosamente la clave privada para descifrarlo y obtener el resultado. ¿Sí? Eso se usa hoy en día, lo de un sistema de clave pública. ¿Sí? Es también lo de clave asimétrica. La clave asimétrica, sí, o clave pública. Hay una asimetría en esto, ¿no? Fíjense, yo puedo estar hablando y digo en voz alta mi clave pública, pero me mantengo mi clave secreta en mi mente. Tú haces lo mismo, te mantienes tu clave secreta, que tienes que tener un cerebro muy potente para hacerlo, y dices en voz alta la clave pública. Inmediatamente ha sucedido eso, empezamos a poder comunicarnos en código
Y si, cualquier persona que haya estado en la sala puede haber escuchado la clave pública mía, la tuya, pero no van a poder entender ninguna de las palabras que venga a continuación. Yo te voy a cifrar cada mensaje con la clave pública, no los vas a entender, pero nadie que está en la sala, y viceversa. Me vas a mandar mensajes. Entonces, eso sirve para establecer un canal seguro de comunicación, incluso a través de un canal inseguro. Pero bueno, evidentemente la clave secreta y la clave pública están relacionadas por una ecuación matemática que sea difícil de resolver, ¿sí? Que conociendo la clave pública sea inviable conocer la clave privada. Inviable en el sentido que me costaría mucho esfuerzo matemático, ¿sí? No es que sea imposible. Y de hecho es tan posible que muchas agencias de inteligencia están recolectando ya los mensajes con las claves públicas porque saben que en el futuro, en 30, 40 años, van a conseguir conocer la clave privada y van a conocer los secretos de todo nuestro, sí, de todo lo que hayamos mandado. La criptografía de clave pública o asimétrica tiene esa debilidad, que empezamos a recolectar mensajes y tarde o temprano los vamos a poder descifrar. ¿Sí? El problema que tú decías es la clave privada podría ser, por ejemplo, dos números grandes, primos, y la clave pública la multiplicación de esos dos. Eh, Hoy, a día de hoy, no se sabe cómo hacer el proceso inverso, ¿no? Cómo desmultiplicarlos o factorizarlos para poder reconstruir los factores. Ese es un problema que se usa. Otro problema se llama la exponenciación modular. ¿Sí? O hay distintos problemas que se saben hacer en una dirección súper fácil y en la otra dirección nadie tiene ni la más mínima idea de cómo resolverlos. ¿Y si tuviéramos un ordenador cuántico? Pero, bueno, ¿qué es un ordenador cuántico? Bueno, ya les digo que es una cosa que no tenemos también la respuesta concreta, ¿no? Hemos definido cuáles serían las leyes de la mecánica cuántica, eso lo han hecho los físicos y nosotros como todo lo hemos axiomatizado y los informáticos han hecho ordenadores basados en esos axiomas. El hecho de que eso exista o no es complicado. Pero por decirlo de forma simple, en un ordenador clásico, la información está almacenada como en pequeñas celdas electrónicas donde ciertos valores de la electricidad valen 0 o 1, representan, ¿no? Uno tiene un sistema físico que puede estar en dos estados, en el estado 0 o en el estado 1, y si tengo un montón de esos sistemas físicos puedo representar un churro de ceros y unos tan largo como me dé el espacio. En los ordenadores cuánticos es similar, sí, también hay celditas que cada uno, pero lo que tiene se llaman bits cuánticos. Y estos bits cuánticos también pueden tener un estado 0 o un estado 1, de modo tal que la memoria completa del ordenador puede estar en un estado 0, 1, 1, 0, 0, 0, pero los ordenadores cuánticos no solamente están en un estado definitivo, sino que están en una superposición de estados. Hay muchos estados, por ejemplo, uno podría estar en una situación donde la memoria del ordenador está en el estado de todos ceros, con un 50% de probabilidad, o el estado de unos, todos unos, con un 50% de probabilidad. Y es una cosa que es difícil de imaginar, es como que hay dos copias del ordenador, pero físicamente hay una sola, pero el ordenador está en el estado donde, por ejemplo, hay todos ceros o todos unos, con un 50 y 50. Si yo voy y mido uno de esos y le digo, le pregunto a un bit, dime tú, ¿estás en 0 o estás en 1? Pues la naturaleza elige aleatoriamente, y eso curiosamente es una de las leyes de la mecánica, y me dice, por ejemplo, estás en 0. Automáticamente yo sé que ese es un 0, pero que todos los demás son también un 0. ¿Sí? Las memorias de los ordenadores cuánticos tienen esa característica, de que están en una especie de estado superpuesto, y uno puede jugar con esos estados superpuestos, de decir, bueno, ahora quiero que el 30% esté en este estado, el 20% en tal otro, o lo que sea, y operar sobre esos estados mixtos con circuitos eléctricos. Para vencer a la criptografía, lo que uno hace es, crea una memoria en la que están todas las posibles claves con la misma probabilidad, o algo así. Y uno después le dice, bueno, ahora aplica una operación para descifrar el mismo mensaje con todas las posibles configuraciones al mismo tiempo. Y después habrá que tener una forma de tratar de hacer alguna medición para observar, ¿no? Y descubrir cuál es la combinación correcta. Estoy dando una descripción muy informal de la mecánica cuántica, pero esencialmente los fenómenos que son novedosos en la mecánica cuántica son el hecho de que el estado físico
No es un estado completamente puro como en la mecánica clásica, donde siempre en una casilla hay un cero, siempre hay un uno, o la memoria como tal es un objeto rígido. En la mecánica cuántica es una superposición con distintas probabilidades de distintos estados. Y la naturaleza tiene las leyes de la probabilidad integrada de algún modo. Y eso, bueno, jugando con eso, por ejemplo, se sabe cómo factorizar números, ¿sí? Si las leyes de la mecánica cuántica que tenemos hoy en día se pudieran materializar. El único problema es que nadie ha conseguido montar el cacharro que se comporte como dice la teoría. Hay miles de problemas, bueno, cada uno se queja de una parte, ¿no? Los ingenieros dicen, esta máquina necesitaría tanto frío y no conseguimos un refrigerador tan potente. Otros dicen, no, es que vienen los neutrinos y golpean contra la máquina. Pues bueno, apáñatela y cuando la armes después me dices, ¿sí? Todavía nadie ha conseguido realmente montarla. Pero ya les digo, existe un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, que si el día que se puedan materializar esas máquinas con la axiomática esta que se ha decidido que tiene que tener las máquinas cuánticas, ya se sabría vencer a la criptografía de clave pública basada en la factorización de números o en el logaritmo discreto o en las curvas elípticas de las que no hemos hablado. Pero todas esas se podrían realmente destruir con un ordenador de pequeño tamaño incluso, ¿sí? Algo que yo creo que, como están las cosas, se llegará en un periodo de 30 años, más o menos. O sea, en 30 años, toda la criptografía que estamos usando de clave simétrica, de clave asimétrica o de clave pública va a caer. No la otra. La otra no se sabe cómo romperla con la máquina cuántica. Pero los de factorización de números, logaritmo discreto o las curvas elípticas, esos van a morir todos. Y eso implica, por ejemplo, que todas las transacciones que están almacenadas en Bitcoin o cosas así, cuya seguridad se basa en que ese problema no se pueda resolver, pues va a colapsar. En 30 años yo me pregunto qué va a pasar con esos muchachos, con los del Bitcoin. ¿Y no existe ningún prototipo de algún cifrado en mente que se pueda aplicar cuando salgan estos cuánticos? Pues efectivamente, de hecho, a partir de cuando se dieron cuenta la gente que la máquina cuántica se va a terminar materializando en un futuro cercano, dijeron, wow, esto nos va a romper todas las comunicaciones. Todo lo que yo hago día tras día con mi banco, todo lo que yo hago, piensen que con mi banco yo nunca fui a establecer una clave privada, ¿sí? Cada vez que me conecto hago un sistema de clave pública y empezamos a establecer un canal seguro cada vez que lo hacemos. Sí, la gente dijo, esto sería un colapso, el mundo caería, la infraestructura digital entraría. Entonces, bueno, empezamos a inventar o a pensar en sistemas que le llaman postcuánticos, donde suponemos lo peor. Nuestro enemigo tiene la máquina cuántica y nosotros no. Nosotros seguimos haciendo el cálculo con nuestras máquinas de toda la vida, pero nuestro enemigo ya ha conseguido la máquina cuántica. Entonces buscamos unas ecuaciones matemáticas que sean difíciles de resolver con esa máquina cuántica. Por ejemplo, lo que se está intentando aquí en la Complutense, ya les digo que no es mucho, pero es nuestro pequeño granito de arena. Los sistemas, hay un sistema que es multiplicar dos números, ¿sí? Eso ya está roto. El nuestro, en lugar de multiplicar dos números, es tomar dos polinomios y componerlos, ¿sí? Es decir, hacer f compuesto con g, o sea, f de g de x. Y si uno conoce f de g de x, que será un polinomio con muchísimos, sí, f y g son pequeños polinomios de, digamos, grado 10.000. Si uno hace f compuesto con g, ¿sí? Es un polinomio mucho más largo. Y si uno conoce ese resultado, es difícil determinar f y g. Es como un problema de factorización, pero en este caso que habla de la composición de polinomios. En esto, por supuesto, hay cuerpos finitos, hay un montón de otra teoría, pero esencialmente el problema de fondo es la composición de funciones. Pasamos de un problema conmutativo, donde el producto de números es conmutativo, a algo totalmente no conmutativo, donde f compuesto con g es una cosa mucho más rara. Y eso es lo que estamos explorando, ese tipo de esquemas aquí en la Complutense. Son polinomios con muchas variables, con muchos términos, un mix de muchas cosas. No hemos tenido éxito, ya les digo, pero seguimos trabajando en eso, ¿sí? Hemos propuesto muchas ideas y al final las hemos terminado rompiendo, ni siquiera con una máquina cuántica, sino tristemente con una máquina convencional. Pero bueno, todo esto es muy especulativo, por otra parte, ¿no? Uno nunca va a terminar demostrando que una máquina no lo va a poder resolver.
porque en realidad todos estos problemas siempre se pueden resolver con suficiente tiempo. Entonces, incluso sabemos que nunca vamos a poder demostrar que no. Quizá podemos demostrar que se pueda llevar más de cierta cantidad de operaciones o algo así, o que requiera tanta energía, pero esa es nuestra mejor apuesta. Sí. Hablando un poco de la investigación, queríamos que nos contases cómo es investigar aquí en España sobre criptografía. A ver, en principio te cuento cómo es investigar en España. Vale. ¿Sí? Que de No hecho, suena bien. no, a ver, la investigación, al menos la investigación pública, que es la que hacemos en las universidades, es la que hacemos todos los profesores. Nosotros nos pagan el dinero, el sueldo por dar clases y por investigar, más o menos la mitad del tiempo. En mi caso, yo trabajo en investigación en dos áreas, criptografía postcuántica, que es lo que estoy contando, y hago cosas de satélites, totalmente irrelevante para esto. ¿Y cómo funciona la investigación? Pues uno puede, bueno, es sentarse con un papel a pensar. De eso se trata la investigación, o probar ideas y nosotros trabajamos en grupos. Yo trabajo en un grupo con el profesor Ignacio Luengo. Tenemos una alumna de doctorado, Pilar. Tenemos también gente en Zaragoza que colabora con nosotros. Y es una ida y vuelta de ideas. Uno propone una idea, el otro trata de romperlo, ¿no? Y jugamos a ese juego entre nosotros hasta que encontramos, dijimos, esto puede funcionar, ¿no? Si nosotros no conseguimos romperlo, se publica en una revista internacional y la gente dice, esto está bien, esto está mal. Y si no, quizás pueda volverse un estándar mundial. Y eso con respecto a cómo funciona la investigación día tras día, ¿no? Nos sentamos con un papel a pensar, no hay más que eso. Probar ideas es mucho prueba y error, y como todo lo nuevo es ir en la oscuridad, no hay nada, no hay ninguna receta para hacer que esto funcione. Después, por supuesto, por ser en España, en parte se apoya la investigación, hay subsidios para investigar, ¿no? Por ejemplo, criptografía es un tema de interés nacional, entonces el gobierno da un cierto dinero a grupos que quieran investigar en criptografía. Quizá no es el dinero que gastan los americanos, pero ciertamente hay un cierto dinero. Eh, y en muchas áreas de la matemática también lo hay, ¿eh? No solamente en las áreas aplicadas. Así que eso es un poco cómo se investiga. Yo casi que mi contrato dice que debería hacerlo, así que, y además es un placer para nosotros, es eso de pensar ideas todos los días y es como jugar al ajedrez al final, el juego de nuestro. Y a veces nos quedamos atascados y no sé qué, bueno, pues a veces se publica un artículo o simplemente quedó una idea para otro momento y después vamos y volvemos. Ya les digo, yo les recomiendo, o no sé, yo quizás pues soy un apasionado de esto, pero la vida académica yo creo que tiene mucho, es eso, ¿no? Es lo de dar clase, que a muchos les gusta, y los de hacer investigación, y también está la mezcla de las dos cosas. Pues qué interesante, la verdad. Yo te quiero preguntar por las cartas que nos has traído. Has traído dos barajas de cartas. Que nos Eh, cuentes para qué. Porque No, he traído más de eso, ¿eh? Yo me traje mis props porque pensé que íbamos a hacer alguna demostración o algo de eso. La verdad no sabía cómo iba a ir esto. Entonces, les cuento sobre lo primero. En realidad, este experimento, ¿sí? Es de la época mía, de Mariem y de Luengo y demás, ¿sí? De los profesores que estamos aquí. Usaba un listado telefónico, ¿sí? Estos libros, no sé si la verdad, es como la máquina de escribir, ¿sí? De otros tiempos, ¿sí? Pero como no he conseguido un listado telefónico completo, me he bajado el de la Facultad de Informática, que son suficientes profesores como para decir, bueno, entonces, en esta lista, que están los nombres de los profesores, sí, no voy a leer, sí, Albert, Almaraz, Alonso, hay un montón. Y del otro lado, en otra columna, hay unos números de teléfono, sí, que es el... Entonces, en cierta forma, una guía de teléfono es una aplicación que convierte nombres en números de teléfono, sí, es lo que matemáticamente pero por las características de esta guía telefónica, es muy fácil si yo les doy un nombre, que ustedes me digan cuál es el número de teléfono. Por ejemplo, yo les digo, no sé, voy a buscar uno cualquiera y les digo Manero Iglesias. Entonces te lo doy a ti y tú sabrás que está en orden alfabético. Y bueno, puedes hacerlo si quieres. Pero abre. ¿Cuál es el de la privacidad del nombre del señor?
Es nuestro profesor, esto está en la web pública, ¿eh? Yo no me lo bajé. Ay, digo algo así, sus móviles, sus WhatsApp. No, 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 es el teléfono de la universidad. Estos son los teléfonos públicos de... A ver, no te... Damos el nombre, el Ah, señor que empieza escribirle por WhatsApp. pobre hombre. Ah, y le hacen el spam, lo llaman todo el tiempo. Hay que poner VIPs en el vídeo de No YouTube. vamos a decir el número de teléfono, digamos, pero lo ciertamente es que uno puede buscar en este al señor Manero, como Marín, no sé cuál era el que había dicho, y ciertamente está el número de teléfono. Lo podemos ver nosotros, ¿sí? Y cualquiera en realidad que tenga el explorador de Internet, yo lo bajé de ahí y lo imprimí. Pero, y es muy fácil porque la primera columna está ordenada alfabéticamente, ¿sí? Entonces, buscar alfabéticamente lo hemos hecho todos alguna vez, ¿sí? Uno puede empezar por la mitad y la mitad y la mitad y así, hasta una especie de método de la bisección. Pero la otra columna no tiene ningún orden, es totalmente, son números sin ningún criterio, porque no hay ninguna lógica con la que... Entonces, eso determina lo que se llama una función hash, ¿sí? Es fácil calcular en una dirección, pero es difícil, si yo conozco el resultado, volver a obtener el nombre del señal, ¿sí? Y, y una de las aplicaciones de esto, una función que es fácil en una dirección y difícil en la otra, bueno, ya sabemos, esa asimetría es lo que se explota en la criptografía, ¿sí? Ustedes mencionaban, por ejemplo, que en alguna clase de criptografía habíamos jugado a piedra, papel o tijera por WhatsApp o una cosa así, ¿sí? O por ejemplo, jugar a la moneda. Jugar a la moneda me refiero, yo elijo cara o cruz, tú haces lo mismo y si son iguales ganas tú y si son diferentes gano yo, por decir algo. Entonces, si queremos jugar a este juego por teléfono, es muy difícil porque, no, yo digo, yo ya elegí. Tú dices, bueno, yo ya elegí. ¿Y ahora quién le revela primero al otro? ¿No? Ahí es donde está el problema. Entonces, tengo que tener una forma de elegir y de yo transmitirle mi elección y que ella no pueda descifrar qué es lo que yo le dije, pero que yo después le revelo cuál era el secreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, si yo elijo cara, elijo un apellido de las caras pares y si no de las impares, ¿sí? Elijo par o impar, una cosa así. Me elijo uno y cuando yo haya elegido el que yo quiero, le paso un número de teléfono. ¿Sí? Le digo, yo ya he elegido este número de teléfono. Ella hará lo mismo y me dirá su número de teléfono. Y yo en ese pequeño instante no tengo tiempo para revisar toda la lista y saber si eligió cara o cruz. Podría hacerlo si tuviera suficiente tiempo, pero es difícil. Y una vez que acabamos de hacer eso, sí, nos hemos comprometido a un número, después revelamos cuál era el apellido correspondiente y sabremos en qué cara está, si es de las caras pares o de las impares, y así podemos jugar seguramente a esto. No vamos a hacer el juego, sí, pues ya hemos quedado que la privacidad y todo eso puede ser. Igual les aseguro que estos números telefónicos están en la web, pero no lo hagamos por las dudas. Pero yo quería transmitir esa idea, ¿no? Cómo cualquier asimetría que haya en una aplicación permite establecer un protocolo criptográfico. En este caso es tan simple. Eso por un lado. Que les digo, esto se hace siempre históricamente con una lista telefónica de 14, bueno, de todo Madrid, por ejemplo, que en su momento tendría tantos números, ¿sí? Es extremadamente difícil, si yo les doy el número, buscar el señor. ¿Sí? No, no. Hoy en día uno lo pone en la web y hace una búsqueda inversa y eso seguro tiene un Yo algoritmo lo hago. Para los que llaman todo, de spam, lo busco y digo, si todo este el nunca tiempo. no lo cojo. Bueno, y ahora les voy a contar, claro, claro. Por ejemplo, ya sabes qué números corresponden con qué. Hay páginas donde les ponen las denuncias. Yo lo busco y me sale 4 y son de spam. Bueno, entonces les voy a contar lo de las cartas que traje. Por favor. ¿Sí? En realidad, esta prueba que vamos a hacer, o este protocolo criptográfico, llámese, me lo propuso la profesora Mariemi aquí, y yo creo que vale la pena, haré mi mejor intento de contarlo bien. El artículo en inglés se llama Cryptographic Dating, ¿sí? Citas criptográficas, pero en realidad yo voy a contar mi pequeña interpretación de esto. Entonces, en la situación en la que nos vamos a poner está A y B, Alice y Bob o quien sea, y quieren decidir si van a salir en una cita o no, Alice y Bob. Y bueno, pero cada uno puede decir sí o no. Si los dos deciden que sí, van a salir, y si no, con que alguno de los dos diga que no, pues será que no. Pero quieren hacerlo de una forma tal que si uno de ellos dice que no,
no se entere perdón, si uno dice, sí, que uno no puede enterarse de lo que dijo el otro, a menos que sea obvio, ¿no? O sea, si yo he dicho que sí y al final no hemos ido a la cita es porque el otro dijo que no, ¿sí? Pero excepto en los casos evidentes que uno no pueda conseguir información sobre qué es lo que... Entonces vamos a necesitar para eso 5 cartas, 3 que sean exactamente iguales, que yo he conseguido los jokers negros y 2 que son jokers blancos, rojos en este caso, sí, eso. Entonces las demás cartas no las vamos a necesitar y el protocolo funciona del siguiente modo, ¿no? Entonces están A y B. Las cartas se distribuyen del siguiente modo. Hay una carta, voy a correr el micrófono un poquitito. Hay una carta negra que se pone y queda en una posición fija, ¿sí? Y después cada uno de los participantes tiene una negra y una roja, una negra y una roja, ¿sí? Y quieren, bueno, por supuesto, ellos tienen las cartas ocultas, nadie ve exactamente cuál es cuál, ¿sí? Son totalmente indistinguibles y también indistinguibles de esta que está aquí. Son exactamente la misma. Esencialmente lo que estamos tratando de establecer es un protocolo de veto, ¿sí? Donde yo quiero decir si voy a vetar, vamos a comer pizza, y cada uno tiene poder de veto o no, o una cosa así, pero si yo veto la decisión no voy a saber si el otro dijo que sí o dijo que no. Finalmente de eso se trata, ¿no? Entonces, pues cada una de las personas si decide vetar, ¿sí? Es decir, votar que no, coloca la roja al lado de la azul y la otra aquí. Si decide votar a favor, coloca la negra junto con la negra y la otra separada. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros votamos que sí, entonces pongo la negra aquí y la otra persona decide vetar, entonces coloca la roja y queda como una especie de círculo, ¿sí? Ahora recogemos las cartas. Fíjense que si los dos han dicho que sí, quedarían 3 cartas negras juntas. Esto no ha sucedido aquí, pero si no habría otra forma de que suceda que queden 3 cartas negras juntas, a menos que los dos hayan dicho que sí. Caso contrario, van a quedar las 3 cartas negras separadas. Sí, va a haber 2 juntas y una separada. Entonces las recogemos y como no queremos revelar lo que votó cada uno, porque eso es parte del protocolo, las recogemos exactamente en un orden cíclico. ¿Sí? Aquí están las votaciones y ahora aplicamos una secuencia cualquiera de cortes en esto. Eso no va a afectar el orden cíclico, pero vamos a perder de vista perfectamente cuál es la decisión de cada uno. Cada uno puede cortar y el otro no estar mirando, una cosa así, y de ese modo ya no sabemos exactamente en qué orden están las cartas y después finalmente las revelamos. ¿Sí? En este caso vemos que las 3 negras no están juntas, entonces hubo un veto, pero no sabemos quién lo vetó, ¿sí? Después de observar esta configuración. Y de eso se trata este protocolo. ¿Y para qué les estaba contando semejante tontería, no? Hoy en día en la criptografía mucho se trata de lo que se llaman protocolos de conocimiento cero. Típicamente yo conozco un secreto, lo que sea, solución de una ecuación o lo que sea, algo que tiene valor para alguien. Y entonces la quiero vender la solución. Le digo, mire, yo conozco la solución de su ecuación. Y entonces el otro me dice, bueno, pero ¿y cómo sé yo que realmente la tiene? Dígamela. ¿Sí? Pero una vez que le digo la solución, la he liado. ¿Sí? Ya no tengo el poder. El otro conoce la solución y no me va a pagar el dinero o lo que sea. En la vida real, esto se soluciona con un contrato, ¿sí? Se va a un juez, no sé qué, alguien tiene que revelar la cosa primero y en el caso de que no se cumpla el pacto, pues me darán masazos o me meterán en la cárcel o lo que establezca la normativa del lugar. Pero sin embargo, este tipo de protocolos que estamos viendo acá permiten demostrar algo sin revelar cierta información, ¿sí? De hecho, se conoce y se han estudiado muchísimos protocolos donde yo le demuestro a alguien que conozco cierta solución de una ecuación y sin embargo, el otro queda totalmente convencido. La evidencia que yo le doy es inquebrantable, es una evidencia criptográfica, y el otro no puede inferir absolutamente nada sobre la solución en cuestión. Él sabe que yo conozco la solución, pero no va a poder saber cuál es la solución. Otro tipo de protocolos son estos de veto o lo que sea. Yo me imagino superpotencias ahí. ¿Quién sabe para qué se podría aplicar? Quizás esto es una cosa muy inocente, pero eh, donde hay que votar de forma totalmente anónima, ¿no? En este caso hemos hecho una pequeña votación y nadie sabe al final, bueno, el que votó que sí sabe que el otro tiene que haber votado que no, pero el que votó que no no puede saber absolutamente nada sobre lo otro. ¿Mm?
Y entonces, excepto por lo evidente, no hay nada que se pueda deducir. Bueno, eso era lo que les quería contar con las cartas, que tiene incluso aplicación y la criptografía incluso se extiende a ese tipo de ámbitos. Demostraciones de conocimiento cero, ¿sí? Donde yo le demuestro a un adversario o a quien sea, a un potencial comprador que conozca un secreto, pero no le revelo el secreto, ¿sí? Y la otra persona se queda convencida de que yo lo sé, ¿sí? O nos podemos poner de acuerdo en decidir si vamos a la pizza o no, y que nadie después sepa lo que votó el resto, ¿sí? Esto se podría hacer con más participantes, y bueno, nada, de eso se trataba. No, pero me parece Espero que les haya gustado, ¿eh? Sí, la verdad. Ya les digo, no es un ejemplo mío, está en un paper de Bennett, les puedo pasar el artículo, y a mí me lo contaron y dije, esto lo tengo que No, traer. pero ahora ya podemos decir si vamos a por pizza o no. Eso es, ya tienes una forma de hacer el veto o no el ¿Pueden veto. jugar más personas? O Sí, sea, hay más variantes, pero yo me sabía solo la de 2 personas. ¿Ok? O sea que además no tenía tantas cartas repetidas, no traía y no. Justo tenía estos 2 mazos de cartas en mi despacho y pues aquí los he traído. Y eso son las únicas 2 cosas que... Una lista telefónica y un par de cartas. Bueno, pues está muy chulo. sí, La verdad, muy curioso. Sí. Pues nada, antes de terminar, bueno, ya hemos hablado de las cosas serias, vamos a hacerte una pregunta que no sé si has visto los programas como el de Broncano, que hacen como una pregunta típica, pues nosotros te vamos a preguntar, no tiene ninguna connotación en ningún sentido, pero en análisis, por ejemplo, en primero hay 2 letras griegas que se usan mucho, que son epsilon y delta. Y la pregunta típica que hacemos en el podcast es, ¿con quién te identificas más, con epsilon o con delta? No tiene ningún significado, Pues, ninguna mira, connotación. yo tengo una opinión muy formada sobre esto. Bueno. En principio yo votaría por Epsilon, pero yo te voy a decir igual lo que yo pienso del análisis. El análisis matemático ha discriminado a los números negativos. ¿Por qué para todo Epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, bla, bla, bla? Uno podría escribir exactamente la misma fórmula para todo Epsilon menor que 0 existe delta menor que 0, tal que... y poner un negativo en donde sea necesario o lo que sea. Yo creo que los del análisis matemático tienen un problema de discriminación enorme. ¿Sí? Hay un problema contra los números negativos. Más allá de epsilons y deltas, que voto por epsilon, ¿sí? Yo creo que el problema viene por los positivos y los negativos. Es un error. Yo creo que realmente están cometiendo un error tremendo. Entonces la pregunta sería, ¿qué es más positivo ¿Más o más positivo negativo? o más negativo? Yo ahora apoyo los negativos, ¿sí? Hay que ver con los no puede ser que se hayan quedado indefensos con esa gente de análisis matemático que todos los épsilos son positivos. No puede ser. Muy bien, hay que defenderse. Sí, Efectivamente. Sí. Vale. ¿Alguien más quiere ver primero? O todos apoyamos esa idea, que han dejado de lado los Sí, números negativos. yo apoyo eso y hacer una huelga. Eso. Es negativo ya. 2 semanas sin clase de análisis matemático en defensa de... Eso es. Me parece. Perfecto. Pues nada, yo creo que esto es más o menos todo. No se nos ha quedado nada en el tintero, así que en primer lugar, Martín, darte las gracias de parte todo cometas por haber venido a charlar un rato con nosotros. Yo creo que la charla a mí me ha gustado mucho. Sí, ha estado Muy interesante, hemos tocado muchos temas que son muy interesantes. Y nada, tenemos un regalo para ti. Ya les digo que muchísimas gracias por haberme invitado y a mí me encanta hablar, así que si hay algo que no me ha costado mucho es este trabajo. Bueno, Tenía que ser un secreto. te hemos traído una camiseta. Perfecto. Aquí. Vamos a ver cuántos kilogramos tengo que bajar de peso para que quepa, pero sí, yo creo que vaya. Yo creo que vaya. Podemos coger un epsilon todavía más positivo. Muchísimas gracias. Así que, no, y por detrás también tenemos los cometas, mostremos delante. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí estar aquí. Un placer, igual un placer tenerte aquí con nosotras. Y nada, antes de despedir el vídeo, yo querría decir que vamos a dejar en la caja de descripción enlaces a todas las cosas relacionadas con las cosas que hemos estado hablando. Y nada, ¿algo más que añadir? Yo iba a aplaudir. Bueno, que estuvimos, el curso pasado hicimos la asignatura de criptografía y nosotras personalmente hicimos un programa que en Python hicimos un programa de la máquina Enigma que podéis jugar
a meter una palabra y codificarla como si tuviera la máquina enigma de los alemanes y todo eso, y os lo dejaremos también en la descripción. Eso es, sí. Así que nada. Así que eso es todo, yo creo, ¿no? Nos despedimos. Aplaudimos. Aplaudimos.